dejado de lado, vendido un vehículo hermoso que había llegado a comprar en ese momento porque necesitaba una pegadora de filos. Todo ese crecimiento que fue tan rápido, llegó un momento que recuerdo haber dicho, estamos apretados y no tenemos más terrenos, preocupaciones más grandes que tenía, si iba a poder pagar los sueldos. Llegó un punto en la evolución de la fábrica, en el tamaño, en la velocidad con que las cosas pasaban, que ya él mismo conversábamos y me decía, mira, yo antes la podía manejar con... En este momento estamos conversando con la parte de la historia de Richese, Luis Rusconi, CEO actualmente de Richese. Luis, contame un poco cómo comenzó la historia de la marca. La historia de la marca comienza ya por el año 83 en un pequeño tallercito cerca de la casa donde vivía Jorge, el fundador de la empresa. Y él empieza trabajando en una fábrica de muebles, ¿no? como aprendiz, como carpintero. Y recuerdo que me contaba que los fines de semana en un carrito él cargaba las partes de las mesitas de luz de un carpintero que todavía está en Cañada, ya un hombre muy grande, pero que mantiene su fábrica artesanal todavía. Y llevaba a su casa, armaba las mesitas de luz y volvía los lunes con esa mesita de luz para ganarse una changa, unos mangos más. Bueno, a partir de ahí después conoció de muebles, conoció del armado, empezó en un tallercito más pequeño y con esa impronta que le daba todo fue creciendo cada vez más, incorporando máquinas. A veces lo refiero a este concepto del empresario japonés que construye empresas muy ricas con empresarios pobres, ¿no? Y él ha dejado de lado, también por conversaciones, por cosas que me iba contando, ha dejado de lado, ha vendido no sé, un vehículo hermoso que había llegado a comprar en ese momento porque necesitaba una pegadora de filos para darle más productividad a la fábrica. Entonces se deshizo del vehículo y se puso con eso. Después, bueno, fue todo crecimiento, ampliación de galpones. De cierta manera, en los espacios que iba teniendo, iba adquiriendo terrenos, ampliándose y agregando tecnología a máquinas, con la complicación que tiene una fábrica que ya está puesta y la vas agregando de a pedazos, ¿no? No en la planificación, en ese momento no existía tal concepto en Richese. Había que, bueno, hace falta esta máquina, nos daría mayor productividad, pero ¿dónde la ponemos? Y si hay que mover aquella, y fue todo como esos crecimientos que son un tanto desordenados a veces, pero igual de productivos, ¿no? Hasta que toma dos decisiones, que una es sumarse como primer inversor en este predio del parque industrial, construir las primeras 3 naves, 18.000 metros cuadrados de galpón, migrar primero la administración a este lugar, seguir fabricando en la planta de Castelli, transportar toda la producción a este galpón, traer la administración para el despacho aquí. Eso duró apenas 6 meses y el 1 de enero del año 2008 empezamos a trabajar ya fabricando acá. Todo ese verano se hizo todo el traspaso de máquinas, de toda la ingeniería, aspiración, todo lo que tiene máquina adentro. También ahí, junto con ese paso, se hace el cambio de la empresa como unipersonal a sociedad anónima. Se crea la sociedad anónima. Te diría que ese es un punto de inflexión en el desarrollo de la fábrica, porque en la zona sur de la ciudad fue creciendo, fue evolucionando, pero se encuentra con las limitaciones de espacio, con el crecimiento desordenado, con cosas que se van acoplando y ordenando, pero que no son la forma más rápida, más productiva de hacerlo. Con la llegada a este lugar, a este predio, la cosa se planificó como fábrica, es como esa ciudad que se planifica ya desde el vamos con una planimetría y bien ordenada, u otra que bueno, fue creciendo en función de la necesidad. Pasó que, además de haber empezado a trabajar acá y a tener la fábrica más ordenada, con un layout mucho más fluido, también acompañó el contexto de país. El país en ese momento le fue muy bien,
el poder adquisitivo de todos los asalariados era bueno y eso nos permitió crecer de golpe. Daba la sensación como ese adolescente que de pronto se encuentra que su cuerpo va cambiando, va creciendo y tiene que entender qué es lo que le pasa, ¿no? Y las consecuencias que trae. El crecimiento, cuando es muy de golpe, te genera dificultades de provisión de capital de trabajo. Entonces ahí los bancos nos apoyaron muchísimo en sus distintas líneas, y no solo para capital de trabajo, sino también para inversión en líneas nuevas, en tecnología. Sin ninguna duda que fue un cambio muy grande y fue un crecimiento muy de golpe y muy importante. Tanto que cuando llegamos había 18.000 metros de galpón y antes de los 2 años de estar acá ya teníamos otros 60.000 metros más. Claro. Impresionante el aumento en Otros corto 6.000, plazo. perdón, otros 6.000. Era otra la necesidad. Íbamos creciendo muy, muy, muy rápido. Así que eso es un poco lo que fue pasando. Yo me sumo a otra empresa subsidiaria de Jorge, que eran las mueblerías que él tenía abiertas para vender sus productos y algunos de terceros en las distintas capitales de provincia. Y yo me sumo con él en el año 2000, haciéndome cargo de la sucursal de Tucumán. Nos mudamos con la familia, con todo para allá, y dejé el banco con el que venía trabajando hacía 16 años, porque la propuesta de valor de Jorge era mayor y en realidad ya fue el periodo de concentración de bancos de Cavallo, había cambiado totalmente la banca, la forma de comportarse, y ya no era algo que yo deseaba para mí. Así que tomamos con la familia esa decisión bastante radical de mudarnos todos. Y en esos años que trabajé en Tucumán, siempre digo, aprendí más en la calle y el comercio que en los 16 años que estuve dentro de un banco, ¿no? A pesar de que sí, también me fui preparando, capacitando, y eso me dio un background que también me sirvió. Pero fueron años bastante álgidos, ¿no? Además, del contexto. Recordamos el contexto, lo que fue pasando, ¿no? En el país, saqueo, helicóptero, Torre Gemela, el mundo convulsionado, bueno. Y más o menos para el año 2006 comenzamos algunas conversaciones con Jorge. Mirá, me haría falta que vinieras para acá. Y yo digo, Jorge, ahora que yo estoy muy bien acá, tengo que ir. Bueno, conversamos, sí, no, bueno, ¿para qué? Te decía, mirá, sería bueno porque quiero hacer esto. Bueno, dale, vamos. Y nos volvimos para Cañada. Así que hace del año 2007 que estoy trabajando con él. En el área de finanzas, administrativa, impuestos, colaborando algo con la parte de sistemas, poniendo un poco en marcha lo que fue la sociedad anónima, porque en ese periodo también se cambió lo que estaba en cabeza de él como empresa unipersonal con todo, y se creó una sociedad anónima, se traspasó la actividad a la sociedad anónima, que empezó a funcionar el 1 de enero del 2008. Físicamente y formalmente, fiscalmente, empezó a trabajar desde acá ya como sociedad anónima. Bueno, de ahí para adelante trabajando juntos, fueron años de expansión muy interesantes, se decidió formar los otros 6.000 metros de galpón aquí a continuación, 12.000 en realidad, 2 naves más. Y en todo ese crecimiento que fue tan rápido, llegó un momento que recuerdo haber dicho, Jorge, como que estamos apretados y no tenemos más terreno. Nuestra capacidad de crecimiento, de evolución, queda limitada a este espacio que tenemos, que en ese momento era el máximo permitido por la reglamentación de la creación del parque industrial. Así que ahí empezamos las gestiones frente al Consejo Municipal, al municipio, para poder anexar parte de terreno detrás. Ahí se corrió una calle, se movió una línea de media tensión, se hicieron obras importantes y se construyó un galpón de unos 20.000 metros más aproximadamente. Algo más de 20.000 metros más. Específicamente para el acopio. Es específico para el acopio de mercadería. Uno de nuestros fuertes, de nuestros
puntos más fuertes de nuestras ventajas competitivas tiene que ver con la provisión en tiempo y forma de cualquier producto que pidas. Lo cual, bueno, se va haciendo más difícil por la diversificación de SKU que tenemos. No obstante, es nuestro desvelo también tener una provisión en tiempo y forma de todo, y para eso necesitas esos más de 20.000 metros que hay de productos terminados. Entonces, ante cualquier pedido, puedes reaccionar de forma rápida. Una historia interesante, un proceso largo y bueno, eso también da al pie a mucho de lo que ha pasado en estos más de 40 años también. Sí, interesante y a la vez con golpes muy, muy tristes, muy feos. En el año 2018 Jorge se enferma, en el cortísimo plazo nos deja y bueno, había que salir adelante. Yo tenía ya las facultades formales como para poder manejar la empresa, poder salir adelante, que era una de las preocupaciones más grandes que tenía, si iba a poder pagar los sueldos, ¿sí? Era esa mi preocupación más importante. Si en esta desaparición que fue en un corto tiempo y repentina, iba a poder seguir manteniendo. Afortunadamente sí, todo estaba formalmente bien hecho y en condiciones y pude pagar los sueldos y pudimos seguir adelante. Al año llega otro golpe muy fuerte, muy duro también, cuando de la noche a la mañana también perdemos a nuestro gerente comercial, que había estado desde finales de los 90, mediados de los 90, acompañándolo a Jorge, responsable de toda el área comercial completa, con un conocimiento amplio de toda la plaza, el mercado, los clientes. Y eso fue un golpe duro. Yo hace un rato te mencionaba de las personas que duelen, es cuando Jorge apoyó a un colega en ayudarle a comprar máquinas, en explicarle qué cosas se hacían, cómo se hacían, en decirle, bueno, vos estás por comprar esta máquina que lleva todo un tiempo de desarrollo, de conversaciones, de viajes, de discusiones con los proveedores, de layout, de formación, un montón de cosas. Y este colega, hasta ese entonces, dice, bueno, vos dale y comprame una para mí también. Ese nivel de apoyo, ¿no? Permanente. Faltaba un insumo, sí, no te preocupes, yo te doy. Y cuando nos pasó lo que nos pasó, que nos dejó Jorge, que al tiempo nos pasó Hugo, esos fueron momentos complejos, duros, y que los pudimos sortear por la gente, ¿no? Por el equipo, por ese nivel de compromiso que todos teníamos. Desordenados, con una dedicación entera, pero con ganas, con buena fe. Cada uno puso lo mejor, los manotazos y salimos. Hasta después, bueno, fueron pasando distintas cosas, distintas etapas, fuimos evolucionando y vamos a seguir, sin ninguna duda, evolucionando. Esto es una transformación permanente. Si te quedas quieto, estás listo. ¿Viste? Gestión que no se hace, no se anticipa, que no te estás moviendo, que no estás construyendo, haciendo, pensando, evolucionando. Y quedarse en el tiempo hoy, estamos todos en carrera, así que si vos bajás la marcha, No hay que quedarse atrás. no hay que quedarse atrás. Son más de 40 años y vos mencionaste recién la situación del país. ¿Cómo también han sabido sobrellevar las crisis en Argentina? Como han tenido muy buenos años, imagino también que sabemos la fluctuación económica del país, cómo han sabido sobrellevar esa situación. Sí, la verdad que creo que la más crítica para la empresa fue allá por los años, fines de los 90, año 2000, 2001. ¿no? Eso creo que fue la más crítica. Y para Jorge siempre estuvo, y para todos nosotros que hoy nos toca la responsabilidad de llevar adelante la empresa, yo creo que uno de los valores y pilares fundamentales es respetar la palabra. Si quedamos de acuerdo en algo, no hace falta firmar mucho. Mira, hay anécdotas de ver de Jorge los contratos con los cuales si él se sentaba con su proveedor, con su fabricante de maquinaria, quien fuere, y entonces mientras conversaba iba haciendo a mano alzada, sí, algún papel y
lo daba vuelta y en una hoja común él ya tenía el contrato definido, lo tiraba y no hacía falta firmar nada. Ni La pasarlo. servilleta de Messi era, de Jorge, el contrato. Era así, ¿viste? Entonces, eso no hacía falta pasarlo después y firmarlo con un abogado y legalizar la firma y todo eso. No, esto es lo que acordamos. Eran cuestiones simples, pero que se respetaban a rajatabla. Así que ese fue un momento crítico en los finales de los 2000, porque, bueno, no había ventas. Nunca esta fábrica suspendió masivamente a todos sus empleados a lo largo de los 40 años. Nunca. Nunca cesó el nivel de producción, es decir, nunca tuvimos que separar a cada uno, todos tuvieron siempre, por lo menos en un porcentaje, seguir produciendo, seguir generando más productos y fomentar esto de la rotación, también de mantener un stock activo y todo lo que implica, aún en contexto adverso. Y me quedo con esto que mencionabas vos, manteniendo la palabra, que habla mucho también de la marca. Sí, Jorge siempre pensó en sus colaboradores, en la gente de planta, en todos. Entonces, no podía de ninguna manera cerrar, dejar 30 días la gente suspendida porque no había demanda de mercadería. Compró escobas y se puso a limpiar la fábrica, ¿no? Incluso en esa etapa se ha deshecho de bienes para poder conseguir el dinero, para poder pagar los gastos fijos, los sueldos, ir pagando. Nunca esta fábrica dejó cerrada por falta de actividad durante algún tiempo. Siempre nos fuimos tratando de anticipar a las condiciones del mercado y de esa forma lo que hacemos es compensar un poco con el agregado de horas extra, con la contratación de mayor personal, generar productos nuevos para generar stock, trabajo. Siempre, es una empresa muy conservadora, entonces tratamos de ser muy, muy ordenados y eso nos permite tener cierto gap para soportar los malos momentos. Y lo que nos está pasando hoy es que, creo que también desde hace bastante tiempo, pero especialmente hoy, es tratar de anticiparnos a lo que viene. Hacer una lectura correcta de cuál es la situación de contexto que se espera estar bien informado y en función de eso, desarrollar actividades, ya trazar líneas y proyectos de corto plazo, como toda una planificación anual de qué vamos a hacer, cuándo y cómo, y también proyectos de mediano plazo en cuanto a la tecnificación. Todo lo que implica, tenemos en cuenta que estamos hablando de una planta de 200 y pico personas. 215 personas. 215 personas, que cualquier decisión tiene que ser calculada, pensada, planificada, y que no es lo mismo pensar con 10, 5, 40, 50 que 215. Sí, la responsabilidad es mucho mayor, es muy importante el trabajo que hace producción. Yo me sorprendo de verlos porque es un tablero de ajedrez. Es muy complejo cómo vas moviendo, qué tipo de sectores vas arrancando, dónde aparecen los cuellos de botella, cómo haces para que fluya y puedas cumplir la fábrica con todos los proyectos que comercial tiene, con sus fechas de lanzamiento específicas y demás. Y bueno, un tema aparte también, si se quiere, es el just in time de la provisión de los insumos. En un país con un contexto que es tipo montaña rusa, es como que tenés que tener una cintura bastante ágil y que esa cintura no solo depende de lo que podemos hacer nosotros puerta adentro, sino que depende de también nuestros proveedores. Y en su momento, muchos de los proveedores de insumos importados que no se fabrican en el país, con las prohibiciones de las importaciones y todo esto, nos complicaron un poco. De todos modos, siempre nos las hemos arreglado para salir adelante y para tener suficiente material para poder seguir trabajando, seguir produciendo. Luis, ¿cómo administran? ¿Cómo es la organización interna con estos 215 colaboradores que tiene la marca? ¿Cómo se divide, cómo se organiza? Porque no es sencillo también después pensar un organigrama con 215 personas y todo lo que ello implica. Sí.
Mira, en las etapas de crecimiento, si nos referimos a Jorge, con 2 o 3 o 4 colaboradores iba para adelante, ¿no? Con su cráneo tan sagaz, lo podía manejar. Pero claro, llegó un punto en la evolución de la fábrica, en el tamaño, en la velocidad con que las cosas pasaban, que ya él mismo conversábamos y me decía, mira, yo antes la podía manejar con un lápiz y mirando, y hoy ya necesitamos otra cosa. ¿Ya? Entonces, bueno, lo que fue pasando es que fuimos generando equipos, ¿sí? Con personas capaces, idóneas para esa función, y a partir de ahí generar organigramas con responsabilidades para cada persona, con metas de cumplimiento y avanzando en ese orden, ya no dependiendo de una persona que fue el creador, el cráneo, el genio de poder evolucionar y generar esto, sino un equipo de trabajo. Vos recién lo mencionabas, esa fue una de las decisiones clave tal vez para pasar de un tallercito, un taller, a la industria que son hoy, pero imagino que han sido varias las decisiones que han tenido que tomar en el proceso para que también se pase de eso, de ese taller en otra locación, a esto. Sí, sin duda, sí. Fueron muchas. Algunas son pequeñas, pequeños ajustes, pequeños cambios que son reactivos. Tenés un inconveniente, tenés un problema, algo que no está funcionando como debería ser y bueno, tenés que actuar sobre eso, evaluar costo-beneficio, evaluar las consecuencias que puede tener una decisión de determinado tipo. Entonces sí, son muchas las decisiones que hemos tenido que ir tomando a lo largo del tiempo. Quizás las más importantes son las que se relacionan con lo externo, con lo que vos no podés controlar. De manera de que lo que pasa afuera y cómo le está yendo al país y cuál es la sensación que tiene el mercado y cuánto está traccionando, cuándo no, depende muy poco de vos. Entonces trabajás puertas adentro diciendo, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer para revertir esta situación, revertir esta posición? Y a partir sí vas tomando decisiones, ¿no? Estar al Cambios. tanto de esas amenazas y esas oportunidades también para sacar el mejor provecho de un contexto positivo como el que han sabido tener, que han tenido muchísimo crecimiento y que también estar al tanto siempre que hay cosas que uno no maneja, que tiene que tener presente. Por ahí sí recordás qué es eso que dejaron de hacer para crecer. Esa cosita esa maña, ese vicio o esa cosita de decir, che, dejamos de hacer esto porque lo necesitamos para seguir creciendo, para seguir mejorando la capacidad, la producción, el desarrollo productivo. En particular creo que cada cosa que vimos la oportunidad de hacer o hasta a veces la obligación de virar hacia una determinada decisión, fueron muchas de impacto medio. Quizás si tengo que referirme a alguna más profunda, tiene que ver con esta decisión de abandonar el negocio de las mueblerías, Claro. y focalizar toda la atención en la fábrica, en la planta. Eso yo creo que fue un cambio importante que llevó su tiempo de análisis, de evolución, pero ahí me parece que fue un punto grande de inflexión. Dejar de hacer, no creo que muchas cosas, siempre hemos esforzado por tratar de avanzar y de agarrar todo lo que se podía. Hacer un análisis siempre de costo-beneficio, porque bueno, hay cosas que tenés que dejar pasar porque todo no se puede en la vida. Así que hay cuestiones que, bueno, elijo esto, aquello, y a partir de ahí nos alineamos y avanzamos. El que mucho abarca, poco aprieta. No es una figura que esté ahí. Tal cual. Por ahí, para hablar de puntos clave en esta transición o en estos cambios, ¿qué es para vos hoy un rol clave, un puesto clave dentro de la empresa que digas no nos puede faltar, no un nombre propio, sino un cargo, una persona que lleva adelante ciertas tareas para el desarrollo continuo, más allá de que entiendo que es un engranaje gigante, que todas las piezas cumplen su rol, pero decís, para nosotros es fundamental este rol hoy? Mira, cualquiera de las personas que nos toca hoy el rol de llevar adelante un sector, un aspecto de todo lo que implica esto, es igual de importante. Es igual de importante.
Podríamos decir que, bueno, si un operario que fue incorporado hace un mes o dos y está aprendiendo, genera un menor impacto. Pero todos son importantes porque ya no es la fábrica donde exigía más trabajo de fuerza, más trabajo manual, sino que hoy tenemos una fábrica muy tecnificada donde hace falta, donde esa curva de aprendizaje demora bastante tiempo y hace falta la decisión de la persona, la dedicación, el compromiso de aprenderlo, de hacerlo bien. Hay que no solo enseñarle a manejar una máquina, sino hay que tratar de que él pueda ver, pueda visualizar que su trabajo impacta en forma directa con un cliente y que si ese cliente recibe un mueble que no está bien terminado, que le falta un tornillo para poder armarlo, bueno, eso genera una mala imagen y echa por tierra todo el esfuerzo de posicionamiento de marca, calidad y demás. Entonces, trabajamos también desde el área de recursos humanos para que cada uno de nosotros entienda la importancia del trabajo que le toca desarrollar, ¿no? Y además somos todos compañeros de trabajo, con lo cual es importante el puesto que cada uno de nosotros pueda desarrollar. Y uno espera también que siempre el resto espere lo mismo de uno y que uno también esté alentado, acompañado para la toma de decisiones. Entiendo también que hay una decisión de poder llevar a cabo y que las personas que forman parte, los colaboradores que forman parte de la empresa, a su vez, en esta curva de aprendizaje que mencionabas, tengan un desarrollo académico también mientras forman parte de la empresa. Sí, sin duda. Estamos en ese sentido todo el equipo orgulloso. Personalmente soy muy hincha, por usar una palabra, de la capacitación. Me parece que es importantísima en cualquier puesto de trabajo e incluso como crecimiento personal también. Por eso trabajamos permanentemente en capacitación en cada una de las áreas, sea en la parte comercial, sea en la parte también de liderazgo dentro de la planta. Muchos de nosotros llegamos hacia un determinado puesto o lugar, algunos de los chicos a manejar máquinas complejas, porque se dedicaron, le pusieron su empeño, aprendieron a usarla y entonces uno, bueno, le confía un puesto de mayor grado, pero cuando se encuentran con que eso implica que tienen que liderar gente, compañeros que fueron hasta el momento, ahí es donde se complica porque no estamos formados para eso, porque no sabemos cómo hacerlo. Entonces tratamos de ayudar en ese sentido, de capacitarlos, de tener entrenamiento, como para que no se sientan que se han transformado en el malo de la película para sus compañeros, sino que por el contrario, son alguien que los ayuda a cumplir un objetivo, a mantener la fuente de trabajo, a hacer las cosas bien. Dicen que el techo que uno suele tener profesionalmente suele estar dado por el nivel de capacidad que uno tiene, pero ya desde el punto de vista de la ignorancia, donde uno llega es donde uno está formado. Y para romper esa barrera, la única forma es académicamente seguir formándose, profesionalizándose, conociendo las herramientas, nuevos caminos, nuevos procesos. Y me parece que la lógica hoy de los liderazgos, de los equipos de trabajo, es fundamental para cualquier desarrollo, desde una pyme hasta los 215 que son acá. Me parece que eso también marca la forma de ver tanto el crecimiento profesional de una marca como lo que se benefician ustedes en el crecimiento personal de cada uno de los colaboradores. Tal cual, tal cual. Colaboradores han agradecido profundamente porque reconocen que les sirvió para la vida o les está sirviendo para su propia vida estas capacitaciones que estamos dando. Así que en todo sentido siempre estamos abiertos, desde un administrativo que maneja el Excel más o menos y decir, me interesaría, maravilloso, vení. Y después salen unos informes, salen unos trabajos que son realmente un orgullo para quien lo está creando y para nosotros porque aportan información y hoy todos sabemos que la información es crucial. Es un commodity, aparte en las dimensiones que hay que manejar mientras es más volumen de información y que cualquier decisión se toma en base a eso también, ¿no? Al dato, a la estadística, al informe, lo cual me parece que refleja la voluntad que tienen y el deseo.
En este proceso, vos mencionabas recién que cada operario, cada colaborador se siente identificado a la hora que llega un mueble a la persona que lo compra, que llega un producto, pero ustedes no se lo venden directamente a ellos. ¿Cómo es esto de que no le venden a un consumidor final, sino que a través de cadenas, a través de grandes superficies? ¿Y cómo es que lo administran también? Bueno, a ellos le vendemos. A nosotros podemos comprar, a nuestros colaboradores les vendemos, pero no al público en general. A ver, esto es una decisión de hace bastante tiempo y si nosotros la analizamos en retrospectiva es acertada. Pero todo parecería indicar que el comercio electrónico es el que más está evolucionando, el que más está traccionando y es un tipo de operación de la fábrica B2C. Eso presenta un cambio, pero diametral, de la forma en la que la fábrica está concebida, porque fue concebida para grandes volúmenes de una cantidad de SKU menor. Y hoy, con la posibilidad que tenemos los consumidores de elegir variedad, tipo, colores, tamaños y demás, ya no nos podemos quedar con ese commodity en el que todos competimos solamente por precio, sino que tenemos que sumar otro agregado de valor. Entonces, lo que empieza es a diversificarse mucho más la producción y a complejizarse el proceso productivo aquí abajo. Entonces, bueno, eso implica también transformaciones dentro de la fábrica, ampliaciones, incorporación de tecnología, varias cosas que estamos emprendiendo por ese camino. Hoy, si yo tengo que decir, bueno, ya no negamos enfáticamente, nunca vamos a vender B2C. No es lo nuestro, no es lo nuestro. Yo creo que nosotros debemos apoyar a todos aquellos que nos han traído hasta acá, ¿sí? Desde grandes cadenas hasta pequeños comerciantes, distribuidores, todos ellos son nuestros clientes desde hace 40 años. Entonces, salir a competir con ese canal intermedio nosotros desde una fábrica es algo que personalmente me hace ruido. ¿Por qué? Porque estamos comiendo una porción de rentabilidad y podríamos salir en otro nivel a matar ese comercio intermedio. Y no me parece que podamos cubrir todo. Hay gente que está muy desarrollada en ese comercio electrónico, hay gente que hace muy bien la logística y nosotros hacemos muy bien muebles. Y muchos, y muchos. Entonces, también un poco mirar afuera, ¿no? Mencionamos al comienzo, estar un pasito adelantado, de ver a futuro, de tener en cuenta todas estas variantes que te hacen a la toma de decisiones que es muy importante. Algún punto fundamental que me parece que en el desarrollo que ustedes lo trabajan, lo has mencionado, el tema de la tecnificación y que va de la mano de la innovación industrial, ¿cómo la trabajan internamente y cómo manejan esa área? En equipo, en equipo. La mayor satisfacción es haber alcanzado la construcción de un equipo de trabajo en el que no hay egos, no prevalecen los egos. O sea, esto se hace porque yo lo digo o lo defiendo a ultranza porque era mi opinión y distinta a la tuya. Somos más objetivos y alineados a ese bien común, ¿sí? Entendemos que somos 215 personas, que nuestra responsabilidad pasa por ahí, por llevar adelante y por hacer cada vez más grande, más importante y más reconocida la marca Richese y todos sus productos. Entonces, la mejor forma es esa, un buen equipo de trabajo, de gente bien intencionada. Yo siempre tengo una premisa, que es cada vez que incorporamos a alguien a nuestro equipo, lo primero que tenemos que buscar es buena gente, ¿sí? Buenas personas, con buena fe. Después de eso necesitamos proactividad, necesitamos a alguien que se movedizo, que se interese, que aporte, que tenga ideas, ¿sí? que se entusiasme por el trabajo que está haciendo. Y por último, si es profesional del área, mucho mejor. Si no lo es, le enseñamos lo que podemos hacer, lo que sabemos y después capacitamos. Pero es muy importante la buena fe, en el sentido de estar todos enfocados y orientados hacia un objetivo común.
Un poco, mucho se habla siempre de los aciertos, de la toma de decisiones acordadas, de lo que uno hace bien, pero por ahí siempre está el concepto de los fuck up nights, este concepto de qué es lo que hicimos mal, cuáles son esos errores y qué aprendizaje te deja, que me parece que siempre hay uno que te marca a fuego, decir, che, nosotros hicimos esto, no fue mal, pero aprendimos a hacer la forma de esta forma, las cosas de esta forma, de esta manera, o esas cositas que te hicieron cambiar el chip para decir, bueno, ahora podemos barajar y dar de nuevo. ¿Cómo cambió por ahí el concepto del hogar argentino en estos 40 años? ¿Cómo ha ido mutando? ¿Y cómo ustedes se han ido adaptando en este proceso? ¿Cómo lo han ido llevando? Que entiendo que es una constante también en esto que mencionaste varias veces, estar un pasito adelante. El cambio más grande fue cuando Jorge fabricaba en su primera fábrica en la zona sur los modulares y los placares armados. Los llevaba en semirremolques carrozados, los siders o peor, furgones, Claro. apilados, y transportaba aire en lugar de muebles. Así que creo que ahí fue un cambio importante de lo que era el mueble armado terminado por el RTA. Después, bueno, fuimos actualizándonos, como te decía hace un rato. Esta masificación de la información, esta oferta tan grande que hoy tenés solamente mirando un celular, te lleva a ser más exigente, más comparativo. Y entonces, bueno, a todos nosotros nos exige un mayor nivel de compromiso en el desarrollo de nuevos productos más adaptados. Hoy, por mencionarte algo, si vos ves las construcciones, especialmente de edificios de media categoría, no los premium, bueno, los espacios son tremendamente reducidos. Y entonces vamos a tener que hacer muebles que quepan en estos espacios y que sean más versátiles, con posibilidades de poder alojarlos en distintas áreas de la casa. Bueno, entender un poquitito también hacia dónde va hoy el consumo. En el contexto actual, ¿cuál ves vos que es el principal desafío que tiene el sector o que tiene cualquier industria, no del rubro de ustedes, sino cualquier industria, al no adaptarse? ¿Cuál es el principal riesgo o desafío a sortear actualmente? Y yo creo que si no te adaptás, estás condenado. No tenés posibilidades de subir. Esto vino para quedarse por lo menos 2 años más. Y en ese tiempo tenemos que acompañar esta forma de hacer las cosas. Hay que adaptarse y hay que, como te decía hace un rato, todo lo que vos puedas hacer de puertas adentro, para ir de la mano de los cambios que va sufriendo el contexto, bueno, hay que hacerlo. Habrá otras industrias que no puede haber. Cuando hace un tiempo te decían, bueno, hay que migrar, si no te sirve hacer muebles porque la competencia o no sos competitivo, bueno, entonces fabrica otra cosa. Y digo, bueno, pero acá hay 55.000 metros de galpón y máquinas que cortan placas. ¿Cómo muevo zapatos con todo esto, no? U otra cosa. ¿O cómo me transformo en la industria farmacéutica? Claramente, de nuevo, puertas adentro, adaptándote al mercado, buscando cuáles son las tendencias, cuáles son los mejores canales para actuar, conservando el respeto por el cliente, por la palabra. Eso para nosotros es fundamental. Es lo que nos ha llevado a lo largo del tiempo a estar presentes y a ser reconocidos. Ya no importa si un negocio comprometido es rentable o no. Lo que importa es que si nos comprometimos, lo vamos a cumplir. No miramos un negocio puntual, hacemos relaciones a largo plazo con nuestros clientes y con todos nuestros colaboradores. Siempre nuestras relaciones son pensadas para largo plazo. Luis, ya a modo de cierre, ¿qué consejo le darías, qué le dirías a una empresa que aspira a ser como Richesse? Tiene que amar lo que hace. Si me refiero a Jorge, dejó su vida, era su todo esto. Estaba presente en todo, conocía de todo. Tenía una capacidad de trabajo incansable y además una sagacidad mental muy, muy, muy importante. Ese combo no hubiese servido de nada si no hubiese sentido pasión por lo que hace. Yo creo que cualquier emprendedor, desde que va a una entrevista de Angels Capitals, tiene que estar preparado y absolutamente convencido de que su idea, su emprendimiento, lo que está haciendo, es lo mejor y que va a ser exitoso.
El resto es perseverancia, dedicación, resiliencia. Equivocarte vas a equivocar, fracasar, pero si vos mantenés firme tu objetivo de mediano o largo plazo, sin ninguna duda que vas a ser exitoso, sin ninguna duda. Y también saber delegar, saber rodearte de un equipo de gente, buena gente, que acompañe y que sean responsables y comprometidos con lo que hacen. Que compartan tu pasión por lo que estás haciendo. Yo creo que eso es la clave del éxito de cualquier emprendedor. Perfecto. Luis Rusconi, CEO de Richesse. Muchas gracias, Luis. Pero muchas gracias a ustedes y gracias por estar, por visitarnos.